Más de 500 bajas confirmadas. En menos de 100 días. En temperaturas de 40 grados bajo cero. Sin mira telescópica. Con un rifle que pesaba menos de 5 kilogramos. Un hombre que medía 1,60 m. Que comía nieve para ocultar el vapor de su aliento. Que compactaba la nieve bajo su cuerpo para que el retroceso del arma no levantara una sola partícula de polvo blanco. Un hombre al que le partieron el rostro de un disparo explosivo. Y que despertó del coma 11 días después, cuando la guerra ya había terminado. Con el pómulo izquierdo reconstruido. Con la mitad de la mandíbula hecha pedazos. Y con una sonrisa. Esta es la anatomía técnica de un hombre que se convirtió en fantasma para defender su tierra. Bienvenidos al Códice del Sueño. Antes de que el mundo supiera su nombre, Simo Aya era solo un granjero. Nacido el 25 de diciembre de 1905, en Rautjärvi, una aldea de la región de Karelia del Sur, al sureste de Finlandia. Una tierra que en invierno se convierte en otra cosa. Los bosques de abetos se vuelven catedrales de silencio. El suelo desaparece bajo 1 metro de nieve. Los lagos se congelan con un grosor de 40 centímetros. El sonido se aplana. El tiempo se ralentiza. Y quien quiera sobrevivir en ese entorno, debe aprender a moverse como el entorno mismo. Simo aprendió a disparar no en un polígono militar. Lo aprendió en el bosque. La caza era una herramienta de subsistencia, no un deporte. Cazar un alce o una liebre en la densa arboleda de Karelia exige algo que ningún manual enseña: paciencia estructural. La capacidad de permanecer inmóvil durante horas sin que el cuerpo entre en colapso térmico. La capacidad de calcular distancias sin instrumentos ópticos, triangulando referencias visuales con el entorno, un árbol doblado, el ángulo de la luz entre los troncos. La sombra proyectada por la nieve sobre una depresión del terreno. Simo Aya medía 1,60 m. Y esa cifra no es un dato accidental. Es una variable táctica. Un cuerpo pequeño, compacto, de baja densidad volumétrica vertical, es físicamente más difícil de detectar en posición de tendido. El mimetismo de terreno, esa capacidad de fusionar la silueta humana con la superficie irregular del suelo nevado, funciona en proporción directa a cuanto del horizonte visual ocupa el tirador. Un hombre de 1,90 m expuesto en la nieve proyecta el doble de masa visual que uno de 1,60 m. La naturaleza lo había diseñado para desaparecer. Cuando se incorporó al ejército de Finlandia, sus instructores notaron algo fuera de lo ordinario. No era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más elocuente. Pero en el campo de tiro, era otro ser. En 1938, un año antes de la guerra, participó en competencias civiles de tiro y registró puntuaciones que rozaban el límite técnico del rifle disponible. No el límite del tirador. El límite del arma. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia. Sin declaración de guerra formal. Sin ultimátum final. Solo aviones sobre Helsinki a las 7 de la mañana. Y bombas. La disparidad era obscena. El Ejército Rojo desplegó inicialmente más de 450.000 hombres. Finlandia respondió con 300.000. En tanques, la proporción era de 30-1 a favor de los soviéticos. En aviación, de 35-1. En artillería pesada, de casi 20-1. Era una guerra asimétrica en el sentido más descarnado del término. Una guerra donde el más débil no puede competir en el plano convencional y debe rediseñar las reglas del enfrentamiento para sobrevivir. Finlandia no podía ganar en campo abierto. ¿Lo sabía? Pero el campo abierto en Karelia no existía. Existían bosques. Existían lagos. Existía nieve. Y existía el frío. El frente de Koyá se convirtió en un laboratorio de guerra asimétrica sin precedentes.
Un sector de apenas 30 kilómetros de longitud, defendido por unos 4.000 soldados finlandeses contra divisiones enteras del Ejército Rojo. Los soviéticos avanzaban en formaciones convencionales, acostumbrados a la doctrina de masa y fuego concentrado. Pero los bosques de Koyán no respetaban la doctrina de masa. Los árboles fragmentaban las formaciones. La nieve absorbía el sonido de los pasos pero amplificaba el crujido del cuero y el metal. Y entre esos árboles, había algo que las divisiones soviéticas tardaron semanas en comprender. Había alguien que los estaba cazando. El arma de Simo ya no era experimental. No era sofisticada. Era un fusil Mosin Nagant M/28-30, versión finlandesa del clásico diseño ruso. Calibre 7,62 por 53 milímetros. Peso, 4 kilogramos con 300 gramos. Capacidad, 5 cartuchos en depósito interno. Alcance efectivo, entre 300 y 500 metros, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Un rifle que miles de soldados usaban en ese mismo frente. La diferencia no estaba en el arma. La diferencia estaba en la decisión de no poner mira telescópica. Y esa decisión, analizada desde la táctica de supervivencia, es de una inteligencia brutal. Una mira telescópica en condiciones árticas presenta 3 vulnerabilidades críticas. Primera, el cristal óptico refleja la luz solar en ángulos específicos, creando un destello visible a distancias de hasta 800 metros. Un centinela entrenado puede detectar ese reflejo antes de escuchar el disparo. Segunda, el empañamiento por diferencia térmica. Cuando el metal helado del ocular entra en contacto con el calor del ojo humano, se forma condensación interna. Los isótopos de condensación generan una película de microgotitas que distorsionan la imagen en fracciones de segundo, precisamente cuando el tirador necesita máxima claridad. Tercera, el perfil de elevación. Una mira telescópica añade entre 6 y 8 centímetros de altura al perfil del tirador en posición de tendido. 6 centímetros que en un terreno nevado plano equivalen a hacerse visible. Simo eligió las miras de hierro. La alza y el punto de mira metálicos, integrados en el propio cañón y receptor del fusil. Sin cristal. Sin reflexión. Sin condensación. Sin perfil adicional. La fricción mecánica de sus cálculos era interna, mental, acumulada en años de práctica en los bosques de Rautjärvi. No necesitaba que un instrumento le dijera dónde estaba el blanco. Él ya lo sabía. Su uniforme era igualmente deliberado. Blanco puro sobre blanco puro, un traje de camuflaje ártico confeccionado sobre una base de múltiples capas de lana. La termorregulación textil no es un concepto moderno. Los ejércitos nórdicos lo entendían empíricamente desde hacía siglos. La lana retiene el calor incluso cuando está húmeda. No conduce el frío hacia la piel con la velocidad del algodón o el cuero. Y en el exterior, el blanco no es solo un color. ¿Es una declaración de intención? No estoy aquí. Antes del alba. Los bosques de Koyá. Temperatura, 38 grados bajo cero. Simo se desplaza hacia su posición. No camina. Se mueve por los costados de los árboles, usando los troncos como puntos de corte visual, interrumpiendo su propia silueta para que ningún observador pueda completar el contorno de un cuerpo humano. Encuentra la depresión. Una concavidad natural en el terreno, formada por las raíces de un abeto viejo que empujaron la tierra hacia los bordes creando una taza de nieve y sombra. Ideal. Se tiende. Antes de apoyar el fusil, compacta la nieve frente a él. Esta técnica, aparentemente menor, es en realidad crítica. El retroceso de un fusil de calibre 7,62 genera una onda de presión hacia abajo y hacia atrás en el momento del disparo. Si la nieve frente al cañón está suelta y polvorienta, esa onda levanta una nube de partículas blancas visibles a cientos de metros.
Una nube que dura entre 2 y 4 segundos. Suficiente para que un observador enemigo triangule la posición del tirador. Simo compacta la nieve con sus guantes, aplastando las capas superficiales hasta crear una plataforma densa que no cede ni se dispersa bajo la onda de presión. El disparo no levantará polvo. El disparo no generará señal visual. Y hace algo más. Antes de adoptar la posición final, toma nieve con la boca. La deja derretirse lentamente contra el paladar. No por sed. En temperaturas extremas, el aliento humano genera vapor visible, una columna de condensación que se eleva sobre la posición del tirador con una regularidad traicionera. Al enfriar la temperatura interna de la cavidad bucal ingiriendo nieve, Simo reduce el diferencial térmico entre el aire exhalado y el ambiente exterior. El vapor se minimiza. El aliento se vuelve casi invisible. Él desaparece incluso mientras respira. Las tropas soviéticas aparecen en la lejanía. Una columna. Quizás 40 hombres. Avanzando en doble fila por el corredor entre los árboles. Confían en la densidad del bosque como protección lateral. No saben que la densidad del bosque es exactamente lo que los ha encauzado hacia ese corredor. No saben que alguien estudió ese corredor días antes. No saben que la geometría de su avance ya fue calculada. Simo observa. Respira una vez. Y espera. Porque el mimetismo de terreno no termina cuando el tirador se detiene. Termina cuando el tirador elige exactamente cuándo existir. Un puesto de tiro no es un escondite. Un escondite es un lugar donde alguien se oculta por miedo. Un puesto de tiro es una estructura de trabajo. Una herramienta arquitectónica construida con criterios de ángulo, profundidad, protección lateral y duración operativa. La diferencia entre los dos es la diferencia entre sobrevivir y operar. Simo ya llegaba al terreno antes del amanecer, a veces con 24 horas de anticipación respecto al momento en que tenía pensado disparar. El primer paso de la nidificación táctica era la lectura del suelo. No del mapa. Del suelo real, con los guantes tocando la superficie, con las rodillas apoyadas en la nieve para medir su densidad. Con los ojos siguiendo las líneas de visión disponibles hacia los corredores donde las patrullas soviéticas tendían a moverse. La naturaleza siempre canaliza el movimiento. Los ríos, los claros entre los árboles, las depresiones del terreno, todo crea rutas de menor resistencia que los ejércitos siguen de manera casi instintiva. Simo encontraba esas rutas. Y luego encontraba el punto desde el cual podía observarlas sin ser observado. Excavaba el pozo con las manos y con una pequeña pala de campaña. La profundidad óptima era de entre 40 y 60 centímetros, suficiente para que el perfil del cuerpo en posición de tendido quedara por debajo del nivel natural de la nieve circundante, pero no tan profundo como para comprometer la línea de visión o dificultar una extracción rápida si la posición era comprometida. Las paredes del pozo se inclinaban hacia afuera en un ángulo de aproximadamente 15 grados, lo que permitía que la nieve de los bordes actuara como parapeto natural sin crear una silueta geométrica visible desde la distancia. El ángulo de visión frontal se construía como una tronera. Una apertura estrecha, de no más de 20 centímetros de altura, a través de la cual el cañón del M/28-30 podía orientarse en un arco horizontal de unos 40 grados. Suficiente para cubrir el corredor objetivo. Los flancos quedaban cerrados por bloques de nieve compactada que Simo había amasado y apilado con la meticulosidad de un albañil. No era ornamental. Era ingeniería de campo. La protección lateral absorbía el sonido de cualquier movimiento cercano y eliminaba la posibilidad de que una ráfaga de viento lateral perturbara la posición del cañón en el momento del disparo. Y luego estaba el problema del polvo. Cualquier rifle de alto calibre genera, en el momento del disparo, una onda de presión que se propaga hacia adelante desde la boca del cañón. En un entorno ártico,
Esa onda interactúa con la nieve superficial y levanta una nube de partículas que puede ser visible a 400 o 500 metros durante varios segundos. Varios segundos son una eternidad cuando el enemigo está buscando activamente la fuente del disparo. La solución de Simo era mecánica y simple. Horas antes de asumir la posición de tiro, vertía pequeñas cantidades de agua sobre la nieve frente a la abertura del cañón. El agua se congelaba en minutos, creando una capa de hielo compacto y adherido que la onda de presión no podía desplazar. La superficie se volvía densa, lisa, incapaz de generar dispersión de partículas. El disparo salía limpio. Sin señal. Sin nube. Sin referencia visual para el observador enemigo. El puesto quedaba terminado. Y entonces Simo esperaba. La paciencia no es una virtud en el contexto de la guerra asimétrica. Es una variable técnica con consecuencias cuantificables. Un tirador que dispara con una probabilidad de impacto del 70% consume más munición, genera más señal acústica. Compromete su posición con mayor frecuencia y produce resultados menos predecibles que un tirador que dispara únicamente cuando la probabilidad de impacto se aproxima al 100%. La diferencia entre esos dos tiradores no es de temperamento. Es de metodología. Simo ya no disparaba por impulso. En un día operativo típico, Simo podía permanecer en su puesto de tiro durante periodos de entre 4 y 8 horas sin cambiar de posición. Durante ese tiempo, el cuerpo reducía su metabolismo de manera voluntaria, la respiración se volvía más lenta, los movimientos musculares se minimizaban. La temperatura corporal se mantenía mediante las capas de lana pero no se incrementaba con el esfuerzo físico. Era un estado de latencia funcional. No era sueño. Era concentración extendida aplicada a la observación. El Mosin Nagant M/28-30 tenía capacidad para 5 cartuchos en su depósito interno de cargador fijo. 5 cartuchos que Simo introducía uno por uno con una metodología que con el tiempo se volvió un ritual de verificación táctica. Cada cartucho era inspeccionado antes de ser introducido, el ojival de plomo encamisado en acero, la vaina de latón, el fulminante en la base. En temperaturas de 40 grados bajo cero, el latón se contrae ligeramente. Una vaina con alguna deformación mínima, imperceptible en condiciones normales, podía generar una extracción defectuosa del casquillo tras el disparo y bloquear el cerrojo en el momento más inoportuno. El cerrojo del Mosin Nagant era un mecanismo de 2 interrupciones rotativas. Para abrir y armar, se giraba 90 grados hacia arriba y se tiraba hacia atrás. Para cerrar y montar el disparo, se empujaba hacia adelante y se giraba 90 grados hacia abajo. El sonido de ese movimiento, el clic metálico seco del cierre, era uno de los sonidos más informativos del arsenal de Simo. Si el tono era limpio y uniforme, la recámara había cerrado correctamente sobre el cartucho. Si había alguna variación en el tono, si el clic era ligeramente apagado o si el recorrido del cerrojo presentaba alguna resistencia anómala, el cartucho se retiraba y se inspeccionaba de nuevo. En temperaturas extremas, el metal del receptor del fusil conducía el frío a través de los guantes con una eficiencia brutal. Los dedos de Simo operaban el cerrojo con la sensibilidad disminuida pero con la memoria muscular intacta. Años de repetición habían convertido cada movimiento en un acto autónomo que no requería conciencia activa para ejecutarse correctamente. Y entonces esperaba. Observaba el corredor. Medía el viento por el movimiento de las ramas más finas de los abetos. Calculaba la luz disponible. Evaluaba la distancia al objetivo. Y cuando todos los parámetros convergían, disparaba. Una vez. Con resultado. La balística externa es la ciencia del comportamiento de un proyectil entre el momento en que abandona el cañón y el momento en que impacta el objetivo. Ese comportamiento está gobernado por variables que ninguna mira telescópica puede resolver por sí sola: la velocidad y dirección del viento en cada metro del trayecto,
La densidad del aire frío que incrementa la resistencia aerodinámica, la caída gravitacional del proyectil, la deriva lateral producida por el efecto giroscópico de las estrías del cañón. A 400 metros, una bala de 7,62 por 53 milímetros disparada desde un Mosin Nagant cae aproximadamente entre 70 y 90 centímetros respecto a la línea de visión directa, dependiendo de la temperatura del aire y la carga de pólvora. Un viento lateral de 10 km por hora a esa distancia puede desplazar el impacto entre 15 y 20 centímetros horizontalmente. Simoia realizaba todos esos cálculos sin instrumentos ópticos. Los realizaba mediante un sistema de referencias cruzadas construido durante años de práctica en los bosques de Carelia, la relación entre el tamaño aparente de un objeto conocido y su distancia real. El ángulo de inclinación de las puntas de los abetos bajo vientos de distintas intensidades, la velocidad de desplazamiento de las sombras sobre la nieve como indicador de la altura del sol y, por tanto, de la densidad del aire. La ventaja de las miras de hierro no era solo táctica en términos de silueta. Era técnica en términos de postura. Un tirador con mira telescópica debe elevar la línea de visión para colocar el ojo a la altura del ocular, lo que obliga a elevar la cabeza y, con ella, el perfil completo del cuerpo. La sección transversal de objetivo, la superficie frontal que el tirador presenta al enemigo en posición de tendido, se incrementa en proporción directa a esa elevación. Con miras de hierro, Simo podía mantener la mejilla completamente apoyada sobre la culata, con la línea de visión apenas 10 centímetros por encima del nivel del suelo. La sección transversal de objetivo se reducía a una fracción de lo que habría sido con óptica. Un objetivo de 10 centímetros de altura a 400 metros es, desde el punto de vista del observador enemigo, prácticamente indistinguible del terreno circundante. Era invisible no por magia. Era invisible por geometría. Los soldados soviéticos en el frente de Koya comenzaron a morir de una manera que su entrenamiento no había contemplado. Morían en silencio. No en el silencio de una emboscada reconocible, donde hay un instante de intercambio de fuego, una dirección identificable del ataque, un enemigo al que responder. Morían en el silencio de un evento sin causa aparente, el hombre de adelante caía, y los que estaban detrás no habían escuchado nada. Porque a 400 metros, en un bosque con temperaturas de 35 grados bajo cero, la absorción acústica nival reduce la firma sonora de un disparo a un umbral prácticamente indetectable para el oído humano no entrenado. La nieve actúa como un material poroso de alta densidad que disipa la energía acústica de la onda de presión antes de que pueda recorrer la distancia completa entre la posición del tirador y la posición de los testigos. El resultado era un estupor psicológico de alta eficiencia operativa. Las unidades soviéticas comenzaron a generar comportamientos de evasión que reducían su propia efectividad táctica, evitar caminar cerca de la línea delantera de la formación, moverse en grupos excesivamente compactos que paradójicamente aumentaban la probabilidad de bajas por disparo, negarse a operar en sectores boscosos sin apoyo de artillería. El miedo se convirtió en un parámetro logístico que el mando soviético debió incorporar en su planificación operativa. El término que los soldados comenzaron a usar entre sí fue Belaya Smert. La muerte blanca. No era el nombre de un hombre. Era el nombre de una condición. Una condición en la que el entorno mismo parecía estar armado, en la que la nieve y el frío y el silencio formaban un sistema unificado de eliminación que no tenía rostro ni posición ni momento predecible. La muerte como un evento estadístico e invisible. Simoia no había diseñado ese efecto conscientemente. Había diseñado un procedimiento operativo de máxima eficiencia. El terror era simplemente su consecuencia técnica inevitable. El mando soviético tardó semanas en reformular el problema. La primera respuesta había sido la infantería convencional. Patrullas reforzadas, mayor densidad de hombres por kilómetro de frente,
órdenes de mantener formaciones compactas con cobertura lateral. Esa respuesta produjo más bajas por unidad de tiempo, no menos, porque la densidad de objetivos en un corredor estrecho es directamente proporcional al número de cuerpos que lo atraviesan. La segunda respuesta fue la artillería de hostigamiento. Fuego de supresión sobre sectores boscosos sin objetivo definido, destinado a saturar áreas donde la presencia del tirador era probable. Esa respuesta produjo árboles fracturados, nieve removida y cráteres en el suelo congelado. No produjo el cese de las bajas. La tercera respuesta fue técnicamente coherente, desplegar contra francotiradores. El Ejército Rojo tenía una tradición consolidada en la formación de tiradores de élite. El programa Osuabiakim había producido durante la década de los 30 miles de tiradores entrenados en las doctrinas de mimetismo, paciencia táctica y tiro a larga distancia. Los mejores de esos tiradores llegaron al frente de Coyá equipados con el fusil Mosin Nagant estándar, pero con una diferencia decisiva respecto al armamento de Simo. Llevaban miras telescópicas BOPEM de 4 aumentos. Óptica de cristal fabricada en Leningrado con lentes esmeriladas y recubrimiento antirreflectante básico. 4 aumentos representan una ventaja operativa real en condiciones de visibilidad media. Un objetivo a 400 metros aparece en el ocular a la distancia aparente de 100 metros. Los detalles de movimiento, de postura, de equipamiento, se vuelven legibles donde antes eran solo formas en la distancia. Para un tirador entrenado, esa información adicional puede ser la diferencia entre un disparo ejecutado con certeza y uno ejecutado con estimación. Pero la óptica de cristal en un entorno ártico introduce una variable que los manuales soviéticos de la época no habían resuelto con suficiente precisión técnica, el destello especular. Una lente de 4 aumentos tiene un diámetro de objetivo de aproximadamente 40 milímetros. Esa superficie de vidrio esmaltado, orientada hacia la fuente de luz en el momento de apuntar, actúa como un espejo cóncavo parcial que refleja la luz solar incidente en un haz concentrado visible a distancias de entre 500 y 800 metros. Dependiendo del ángulo de elevación del sol y la posición relativa del observador. En un bosque nevado, donde el entorno completo es blanco, mate y difuso, un destello especular de 2 o 3 décimas de segundo es una anomalía absoluta. No hay ninguna fuente natural de reflexión puntual en un campo de nieve entre abetos. El destello no tiene explicación posible excepto una: hay una lente óptica en ese punto. Hay un ojo detrás de esa lente. Hay un objetivo. Los contrafrancotiradores soviéticos operaban con la certeza técnica que les proporcionaba su óptica. No operaban con la conciencia del error que esa misma óptica generaba en el entorno específico donde habían sido desplegados. La detección de un contrafrancotirador bien posicionado es, en la mayoría de los casos, un problema de exclusión geométrica. Si el enemigo ha caído, la bala tuvo una trayectoria. Esa trayectoria tiene un origen. El origen está dentro de un cono de posibilidades definido por el ángulo de entrada del proyectil en el cuerpo, la distancia estimada por la firma acústica del impacto y las características del terreno disponible para una posición de tiro. Eliminar los sectores sin cobertura, sin línea de visión libre, sin profundidad de protección lateral, reduce el cono a un número manejable de puntos probables. Simo realizaba ese proceso de exclusión sin papel y sin instrumentos. Lo realizaba con los ojos y con el conocimiento acumulado del terreno que había estudiado antes de asumir su propia posición. El destello llegó desde el noreste, desde un sector de abetos jóvenes de troncos delgados a una distancia que Simo estimó, por el tamaño aparente de los troncos y la proporción entre luz y sombra en esa dirección, en aproximadamente 380 metros. El destello duró menos de un segundo. Fue suficiente. La balística interna del M/diagonal 28-30 en esas condiciones era predecible con alta precisión.
La carga de pólvora de la bala de 7,62 por 53 milímetros generaba una velocidad inicial de aproximadamente 880 metros por segundo. En aire denso a 40 grados bajo cero, la densidad del aire es significativamente mayor que a temperatura ambiente, lo que incrementa la resistencia aerodinámica sobre el proyectil, pero también estabiliza su trayectoria al reducir las perturbaciones laterales producidas por turbulencia. El aire frío amortigua la oscilación giroscópica residual del proyectil más rápidamente que el aire cálido, lo que significa que a partir de los 100 metros de distancia la bala viaja en una trayectoria más limpia y predecible. A 380 metros, la caída gravitacional del proyectil era de aproximadamente 62 centímetros respecto a la línea de visión horizontal. El viento en ese momento era mínimo, inferior a 5 kilómetros por hora desde el oeste, con una deriva estimada de menos de 8 centímetros en la trayectoria horizontal. Simo realizó la compensación de elevación mediante el ajuste del alza de hierro del M/diagonal 28-30, que permitía correcciones en incrementos de 100 metros, y la compensación lateral mediante la inclinación leve del punto de mira respecto al centro del objetivo estimado. Lo que Simo hizo a continuación no fue diferente de lo que hacía cada vez que apretaba el disparador, resolvió un problema geométrico. El objetivo estaba en un punto. La bala tenía una trayectoria calculable. El encuentro entre los dos era una función matemática con una solución única. El disparo salió limpio. Sin nube de nieve frente al cañón. Sin destello. Sin señal. El contrafrancotirador soviético no volvió a disparar. Cuando los sistemas de precisión fallan de manera reiterada, la doctrina militar convencional ofrece una alternativa conceptualmente opuesta: abandonar la precisión y sustituirla por volumen. La saturación de área es el principio mediante el cual una concentración suficiente de energía explosiva distribuida sobre una zona de dimensiones definidas produce, por probabilidad estadística, la neutralización de cualquier objetivo presente en esa zona, independientemente de su posición exacta dentro de ella. El mando soviético identificó los sectores boscosos del frente de Koyá donde la actividad del tirador había sido más intensa. Triangularon las posiciones probables mediante el análisis retrospectivo de las trayectorias de las bajas registradas. Establecieron un perímetro de saturación y ordenaron fuego de artillería sistemático con obuses de 76 y 122 milímetros. El suelo congelado de Karelia en enero tiene una dureza equivalente al hormigón de media resistencia. Cuando un obús de 122 milímetros impacta sobre esa superficie, la energía de detonación no se disipa hacia abajo con la misma eficiencia que en suelo blando o húmedo. La onda expansiva térmica, la liberación instantánea de gas a alta presión y temperatura generada por la detonación de la carga explosiva, se propaga preferentemente de manera lateral y hacia arriba, siguiendo la línea de menor resistencia que ofrece el aire sobre el suelo duro. Eso significa que el radio de fragmentación efectiva de la metralla se incrementa en superficie congelada respecto a superficie blanda. Los fragmentos de la carcasa metálica del proyectil, acelerados por la expansión gaseosa en trayectorias radiales desde el punto de detonación, viajan más lejos y con más energía cinética residual porque no encuentran el efecto amortiguador de la tierra blanda que absorbería parte de su impulso inicial. Y luego estaban los árboles. Un pino adulto de 30 años en los bosques de Karelia tiene un tronco de entre 20 y 30 centímetros de diámetro y una masa de entre 300 y 500 kilogramos. Cuando la onda expansiva de un obús impacta sobre ese tronco a distancia de entre 5 y 15 metros, la presión diferencial entre la cara expuesta y la cara opuesta del árbol puede superar la resistencia a la tracción de la madera. El tronco se fractura. Los fragmentos resultantes, algunas veces con masas de entre 10 y 50 kilogramos, son lanzados en trayectorias impredecibles con velocidades iniciales de entre 30 y 80 metros por segundo.
El bosque se convierte en una fuente secundaria de proyectiles. La artillería soviética trabajó durante horas sobre los sectores identificados. El pozo de nieve de Simoia tenía entre 40 y 50 centímetros de profundidad. Paredes compactadas de entre 20 y 30 centímetros de grosor y una cobertura superior construida con ramas de abeto entrelazadas sobre las que había acumulado una capa adicional de nieve prensada de aproximadamente 15 centímetros. Esa estructura tenía propiedades físicas específicas que resultaron ser técnicamente relevantes durante el bombardeo. La nieve compacta de alta densidad, con valores de entre 400 y 500 kilogramos por metro cúbico, tiene una capacidad de absorción de energía cinética de impacto significativamente superior a la del aire libre. Un fragmento de metralla de 50 gramos viajando a 200 metros por segundo porta una energía cinética de aproximadamente 1000 julios. Al penetrar en nieve compacta, esa energía se disipa en un recorrido de entre 8 y 15 centímetros, dependiendo de la geometría del fragmento y el ángulo de entrada. La isoterma de protección, la capa mínima de material con densidad suficiente para absorber completamente la energía cinética de un fragmento estándar de metralla, se establece en nieve compacta en torno a los 20 centímetros. Las paredes del pozo de Simo superaban ese umbral. La onda expansiva de los impactos más cercanos se propagaba sobre la superficie, removía la capa superior de nieve, fracturaba troncos, dispersaba ramas. El pozo absorbía las vibraciones del suelo congelado como una estructura elástica. Las paredes de nieve comprimida cedían ligeramente bajo la presión sísmica de cada impacto y luego recuperaban parcialmente su forma, disipando la energía en lugar de transmitirla. Simo permaneció en el fondo del pozo durante toda la duración del bombardeo. Inmóvil. El M/28-30 apoyado contra la pared interior, envuelto en su funda de tela para proteger el metal del frío extremo generado por el contraste térmico con el suelo. Los guantes sobre la cara para proteger la piel expuesta de las partículas de nieve y hielo desplazadas por las ondas de presión. El bombardeo cesó. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue progresivo. Los últimos ecos de los impactos se disolvieron entre los árboles durante varios segundos, absorbidos por la nieve y la distancia, hasta que el bosque recuperó su frecuencia natural. El crujido lejano de una rama bajo el peso del hielo, el movimiento mínimo del viento entre las copas, el silencio denso y sin textura del frío ártico. Simo escuchó ese silencio durante un tiempo determinado. Cuando consideró que el intervalo entre el último impacto y el presente era suficientemente largo para excluir la posibilidad de un segundo ciclo de fuego, retiró la cobertura de ramas desde adentro. Desplazó la nieve acumulada sobre ella y emergió del pozo. El sector a su alrededor había sido transformado. Cráteres en el suelo congelado de entre 1 y 2 metros de diámetro. Troncos fracturados a media altura, con las astillas apuntando en todas las direcciones como los radios rotos de una rueda. Nieve removida y mezclada con tierra oscura en los puntos de impacto directo. Simo evaluó el terreno. Verificó el estado del M/28-30. El cerrojo funcionaba. La recámara estaba limpia. Los 5 cartuchos del depósito seguían en su lugar. Identificó una nueva posición a aproximadamente 80 metros al suroeste, en una zona que el bombardeo no había alcanzado, donde un grupo de abetos maduros ofrecía cobertura lateral y una línea de visión libre hacia el corredor oriental. Se desplazó hacia allí y comenzó a construir un nuevo pozo. El 6º día del mes de marzo de 1940, Simo ya estaba en su posición de tiro. Era el 98º día de la guerra de invierno. La temperatura era de aproximadamente 35 grados bajo cero. El sector del frente de Koya había permanecido activo durante toda la noche anterior y el movimiento de patrullas soviéticas en los corredores orientales era más denso que en los días precedentes.
lo que sugería una presión ofensiva incremental sobre las líneas finlandesas. Simo operaba con los mismos parámetros de siempre. La posición de tiro estaba construida. El M/diagonal 28-30 estaba cargado. El suelo frente al cañón estaba congelado. Lo que llegó después no fue el resultado de un fallo técnico de Simo. Fue el resultado de una probabilidad que llevaba 98 días acumulándose. La balística de efectos de una bala explosiva soviética difiere fundamentalmente de la de un proyectil de punta de plomo encamisado estándar. Una bala expansiva, en su variante de punta hueca o con carga de iniciación en el ojival, está diseñada para deformarse o fragmentarse en el momento del impacto con una superficie de resistencia definida, ya sea tejido muscular denso, tejido óseo o una combinación de ambos. La deformación del ojival incrementa el diámetro efectivo del proyectil durante el trayecto intratisular, lo que amplifica la transferencia de energía cinética al tejido circundante y produce una cavidad de herida significativamente mayor que la que generaría un proyectil de perfil rígido del mismo calibre. El proyectil impactó en el lado izquierdo del rostro de Simoaya. La mandíbula inferior izquierda, el maxilar inferior en su segmento parasinfisario y el cuerpo mandibular hasta la región del ángulo, absorbió la energía de expansión del proyectil en una fracción de segundo. El hueso cortical de la mandíbula, con una resistencia a la compresión de entre 150 y 200 megapascales en condiciones normales, no puede absorber la energía de transferencia de una bala expansiva de 7,62 milímetros viajando a velocidad subsónica residual en un trayecto de impacto directo. La fragmentación fue inmediata y multidireccional. El tejido óseo se fracturó en múltiples segmentos que el pulso de presión hidráulica generado por la expansión del proyectil dispersó hacia los tejidos blandos adyacentes. La pérdida de masa ósea fue instantánea. El volumen de tejido destruido en el primer cuarto de segundo del impacto incluyó el segmento óseo mandibular izquierdo, parte del tejido muscular del macetero y del pterigoideo medial, y los tejidos blandos superficiales de la mejilla izquierda. Simoaya cayó en la nieve. Sus compañeros lo encontraron en una depresión del terreno, con el rostro hundido parcialmente en la superficie blanca. La nieve a su alrededor había adquirido una coloración que el frío extremo volvía más densa y oscura que en temperaturas normales. Porque la sangre en contacto con superficies a 40 grados bajo cero pierde calor con una velocidad que acelera su coagulación superficial. Lo extrajeron del sector bajo fuego activo. Lo trasladaron hacia la retaguardia. Todavía estaba con vida. El hospital de campaña finlandés que recibió a Simoaya operaba bajo las condiciones logísticas propias de un conflicto de alta intensidad en un teatro ártico, recursos quirúrgicos limitados, personal médico sometido a rotaciones de alta demanda y un flujo constante de heridos que priorizaba la estabilización sobre la reconstrucción definitiva. La herida de Simo era de una complejidad que excedía las capacidades de reconstrucción inmediata disponibles en ese contexto. La fragmentación maxilar había producido un defecto óseo de dimensiones que requerían un planteamiento reconstructivo en fases, no una solución quirúrgica única. El estado de coma en el que Simo entró tras el impacto no era un fallo del sistema nervioso central. Era una respuesta adaptativa del organismo ante un trauma de alta energía. La reducción del estado de conciencia disminuye el consumo metabólico del tejido cerebral, reduce la demanda de oxígeno de los sistemas no esenciales y permite que los recursos fisiológicos disponibles se concentren en los procesos de control hemorrágico y estabilización cardiovascular. La latencia biológica del coma traumático es, en ese sentido, una fase operativa del organismo, no una interrupción de sus funciones. Los cirujanos que atendieron a Simo en las semanas siguientes al impacto trabajaron sobre un campo quirúrgico que presentaba las características propias de un traumatismo balístico de alta energía, bordes irregulares, tejido necrótico en las zonas de mayor transferencia energética,
fragmentos óseos de tamaños variables dispersos en el espesor de los tejidos blandos, y una geometría de defecto que no correspondía a ningún patrón anatómico regular. La técnica quirúrgica disponible en la época para la reconstrucción de defectos óseos mandibulares de esa magnitud era el injerto óseo autólogo, la extracción de tejido óseo del propio paciente, generalmente de la cresta ilíaca de la cadera, donde el hueso esponjoso es abundante y accesible, para su trasplante al sitio del defecto mandibular. El injerto óseo autólogo tiene la ventaja técnica de eliminar la respuesta inmunológica de rechazo que caracteriza a los injertos de donante externo, porque el organismo reconoce el tejido trasplantado como propio y lo integra mediante los mismos mecanismos de remodelación ósea que operan en cualquier fractura en proceso de consolidación. La cicatriz resultante, el registro físico permanente del trayecto del proyectil y de las intervenciones quirúrgicas posteriores, no era una deformidad en el sentido clínico del término. Era un mapa, una representación topográfica de un evento balístico extremo impreso en el tejido conectivo de la cara izquierda de un hombre que había sobrevivido a algo que la mayoría de los modelos de probabilidad de supervivencia de la época habrían clasificado como incompatible con la vida. La cicatriz era información, y la información tenía una geometría precisa. El 13 de marzo de 1940, Simoia recuperó el conocimiento. Habían transcurrido 11 días desde el impacto. 11 días durante los cuales el organismo había operado en su modo de latencia biológica, sostenido por los cuidados del personal médico, alimentado por vía parenteral, con las funciones vitales estabilizadas pero la conciencia ausente. El despertar del coma no es un evento súbito en la mayoría de los casos clínicos. Es un proceso gradual de recuperación de la actividad cortical, primero la respuesta a estímulos dolorosos, luego la apertura ocular, luego la orientación parcial en el entorno, finalmente la recuperación del lenguaje y la memoria reciente. El trayecto completo puede durar horas o días dependiendo de la profundidad y duración del estado de coma previo. Simo abrió los ojos en una habitación de hospital. El mismo 13 de marzo de 1940, en Moscú, los representantes de Finlandia y la Unión Soviética firmaban el Tratado de Paz que ponía fin a la Guerra de Invierno. Finlandia cedía aproximadamente el 11% de su territorio nacional, incluyendo la región de Karelia. La Unión Soviética reconocía la soberanía finlandesa sobre el resto del territorio. Las hostilidades cesaban a las 12 del mediodía, hora de Moscú. En la habitación del hospital donde Simo recuperaba la conciencia, el silencio era de una calidad diferente al silencio del bosque. No era el silencio de la absorción acústica nival, ese silencio poroso y tridimensional del frío ártico entre los abetos. Era el silencio plano y sin textura de las superficies lisas, las paredes pintadas, el suelo de madera, las sábanas de algodón blanco. Un silencio sin nieve. La desmovilización de Simoia como activo militar no fue un proceso burocrático de alta complejidad. La guerra había terminado. Su función operativa había cesado con ella. El sistema que lo había desplegado, entrenado y utilizado durante 98 días dejaba de tener demanda del servicio que él proporcionaba. La muerte blanca se desconectaba. Simoia regresó a Karelia. No a Rautjärvi, esa región había quedado dentro del territorio cedido a la Unión Soviética por el Tratado de Paz. Se estableció en Ruokolahti, un municipio del sureste de Finlandia, donde retomó la vida que la guerra había interrumpido con la misma metodología con que había construido sus puestos de tiro, sin dramatismo, sin señal, sin perfil visible desde la distancia. Criaba perros de caza. Salía al bosque a cazar alces. Administraba su finca con la misma atención al detalle que había aplicado al mantenimiento del M/28-30 en temperaturas de 40 grados bajo cero. Durante 56 años, los periodistas,
Los historiadores militares y los aficionados a la historia bélica intentaron de manera recurrente convertir a Simo Aya en una figura pública. Le ofrecieron entrevistas, libros, documentales. Le preguntaron cómo se sentía respecto a las 500 bajas confirmadas. Le preguntaron si tenía pesadillas. Le preguntaron si consideraba que era un héroe. Simo respondía con frases cortas. Decía que había hecho lo que se le había pedido que hiciera. Decía que defendía su tierra. Decía que era un trabajo como cualquier otro. No era modestia performativa. Era precisión descriptiva. Para Simo, la guerra había sido un problema técnico que él había resuelto con las herramientas disponibles. El marco moral en el que otros insistían en inscribir esa resolución no correspondía a la manera en que él había procesado la experiencia. Su rostro portaba la cicatriz del impacto del 6 de marzo. La mandíbula izquierda reconstruida con injerto óseo autólogo había consolidado con una geometría ligeramente diferente a la original, lo que producía una asimetría facial sutil pero permanente. No intentó ocultarla. No la mencionaba. Era simplemente parte de la información que el tejido había registrado y conservado. En las fotografías de sus últimos años, Simo Aya aparece como un hombre anciano de complexión menuda, con el rostro marcado por décadas de inviernos árticos y el trabajo físico al aire libre. Sus ojos tienen la misma calidad de los ojos de las personas que han pasado muchas horas observando paisajes de gran distancia, una quietud focal que no es inexpresividad sino calibración. El 1 de abril de 2002, Simo Aya murió en Hamina, Finlandia. Tenía 96 años. La causa de muerte fue el cese progresivo de las funciones vitales por entropía natural. El proceso mediante el cual los sistemas biológicos de alta complejidad acumulan daño molecular irreparable a lo largo del tiempo hasta que la capacidad de los mecanismos de reparación celular de compensar ese daño queda por debajo del umbral necesario para mantener la homeostasis del organismo. No fue una muerte dramática. Fue la resolución final de un sistema que había operado durante 96 años con una eficiencia notable. Lo que convirtió a Simo Aya en un mito no fue la violencia. La violencia en un teatro de guerra es una variable estadística. Hay miles de hombres que matan en cada conflicto, en cada frente, en cada época. La violencia por sí sola no produce mitos porque la violencia por sí sola no es técnicamente singular. Lo que Simo Aya hizo de manera singular fue desaparecer. En un entorno donde el objetivo de cada sistema de armas es detectar, localizar y neutralizar al adversario, Simo construyó un método para no ser detectable, no ser localizable y, por tanto, no ser neutralizable. Ese método no requería tecnología superior. Requería conocimiento del terreno, comprensión precisa de las limitaciones físicas de los materiales disponibles, paciencia como variable operativa y la capacidad de reducir su propia presencia en el entorno hasta el umbral mínimo de existencia compatible con la ejecución de la tarea. Era mimetismo llevado a su expresión técnica más rigurosa. Era un hombre que aprendió a hacer nieve. Y la nieve, en el bosque de Carelia en enero, no tiene perfil. No tiene destello. No tiene aliento visible. No tiene sonido. La nieve simplemente está. Y cuando la nieve dispara, nadie escucha de dónde viene el sonido, porque el sonido ya ha sido absorbido por todo lo que la rodea, y lo único que queda es el silencio. El silencio absoluto y continuo del bosque finlandés en invierno, ese silencio que no termina, que se extiende entre los abetos hacia todas las direcciones posibles, hacia el norte y hacia el este y hacia el oeste. Sobre el suelo congelado y bajo las copas cargadas de nieve, sin principio identificable y sin final visible, como el espacio entre dos respiraciones que se hace cada vez más largo, más quieto, más profundo. Hasta que no hay nada más que el silencio.